Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, ahora les voy a grabar lo que va a ser nuestra última clase antes del examen. La idea es que voy a hacer seguramente 2 videos cortos para dejarles a ustedes discutiendo una cosa más, un tema más, digamos, del Leviatán que me interesa que eh, discutamos no estoy seguro si con cierta profundidad, pero en todo caso que veamos un problema y 2 soluciones, si ustedes quieren, o 2 maneras de entender un problema. En fin, ahora me voy a tratar de explicar un poquito mejor. Les recuerdo que entonces esta clase es la última antes del examen. Vamos a hacer, o sea, esta vez no voy a dejar una actividad, ni siquiera una actividad optativa. Creo que me parece mejor que ustedes utilicen el tiempo que tengan a su disposición para repasar las cosas del curso, las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Así el viernes, ¿sí? A las 14:30, hacemos una nueva reunión optativa, ¿sí? Para aquellos que puedan y quieran, ¿sí? De repaso, ¿sí? De los temas del parcial. El parcial va a ser la semana que viene, ¿sí? El miércoles de la semana que viene yo les voy a dejar las consignas y ustedes van a tener toda la semana para responderlas y subirlas a el sitio web, digamos, al campus virtual. ¿Sí? No va a generar problema, el examen no es como dijimos varias veces, no es algo que deba generar ninguna dificultad, creo yo. ¿Sí? Sobre todo va a tratar sobre las cosas que estuvimos analizando, discutiendo en clase. ¿Sí? No les voy a preguntar nada raro, nada escondido en los textos, etc. ¿Sí? No me interesa ese tipo de examen, ¿sí? Sino más bien una visión de conjunto, por así decirlo, de los temas que estuvimos viendo, digamos así, y discutiendo en las consignas optativas, etc. ¿Sí? Así que para los que quieran y puedan, yo les voy a dejar nuevamente en breve una dirección, un link, digamos, para que ustedes se sumen al Zoom el próximo viernes a las 14:30. Bueno, el tema que me interesa discutir ahora es el tema, digamos así, para ponerle un nombre, si ustedes quieren, de la diferencia que hace el soberano. ¿Sí? A ver, me explico a qué me refiero. Nosotros estuvimos viendo que Hobbes tiene una teoría, una versión, la teoría del consentimiento, que parte del estado de naturaleza, ¿sí? La situación prepolítica, donde no hay obligaciones políticas. ¿Sí? En ese contexto, digamos, se dan una serie de, o se verifican, para decirlo un poquito más técnicamente, una serie de condiciones o características de los agentes que viven en ese contexto de las personas. ¿Sí? Son iguales física y mentalmente. Esto significa que son idénticos, no. Significa que son parecidos en los aspectos relevantes, sobre todo en su capacidad para ser atacados por los demás. Nadie es lo suficientemente fuerte como para ser inmune a un ataque. ¿Sí? El único que tiene esa característica, a juicio de Hobbes, es Dios, que es omnipotente, pero las personas no lo son. ¿Sí? Entonces pueden ser atacadas por terceros o por un conjunto de terceros, de terceras personas. ¿Sí? Además tienen un derecho natural a todo, ¿sí? Que les da una libertad para promover sus intereses. Y en ese contexto hay un conjunto de normas que son las leyes naturales. Hobbes enumera
como ustedes vieron, 19 leyes naturales en el estado de naturaleza, que se aplican a las personas en el estado de naturaleza, en los capítulos 14 y 15 del Leviatán, digamos, lo que se llama la revisión y conclusión del texto. Hobbes da o numera una 20ª ley natural. Si estas son, digamos, hay una disputa entre los intérpretes de Hobbes acerca de si son normas meramente de la prudencia o son normas morales. ¿Sí? Yo tengo mi versión, pero no vale la pena, digamos, discutirlo ahora. Lo importante es que estas normas, sean prudenciales o morales, no alcanzan para evitar la guerra de todos contra todos. Esto, como les comenté, digamos así, en algún sentido ya lo sabíamos, ¿sí? Porque en tanto Hobbes hacia la teoría del consentimiento, nosotros ya sabemos cómo va a ser esta película. Nosotros conocemos, ¿sí?, la estructura del guión cinematográfico, para poner ¿sí?, una metáfora. ¿Sí? Nosotros sabemos que esta película es una película donde el estado de naturaleza tiene que terminar mal, ¿sí? Porque si no, no habría razones para salir del estado de naturaleza. Porque salir del estado de naturaleza, abandonar el estado de naturaleza, implica una pérdida, ¿sí? En particular implica una pérdida de derechos. Básicamente, las personas renuncian a su derecho natural, ¿sí?, y en particular al derecho de autogobernarse, ¿sí?, en beneficio de un tercero que es el soberano. ¿Sí? Entonces, para que esta pérdida, ¿sí?, sea racional, tiene que verse compensada por algún tipo de beneficio. Y el beneficio es claro, que es que en la sociedad civil, en la sociedad política, las personas viven mejor, vamos a poner eso. ¿Sí? Por lo pronto es un espacio donde está garantizada, dentro de ciertos límites, la paz y la seguridad, que es algo que no está garantizado, ¿sí?, en el estado de naturaleza. Entonces, digamos así, abandonar el estado de naturaleza implica una pérdida, sobre todo una pérdida de derechos, pero que es racional, ¿sí? Les conviene a las personas, ¿sí?, hacer este pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil. Y nosotros entonces, lo que les decía es, ya lo podíamos anticipar, ya lo sabíamos en algún sentido, por cómo es la estructura de una teoría del consentimiento. Una teoría del consentimiento no puede quedar, ¿sí?, en el estado de naturaleza, porque si no, digamos así, antes que una teoría de la obligación política, es una teoría anarquista, ¿sí?, donde justamente la idea es que no hay obligaciones políticas. ¿Sí? Y como tuvimos, ¿sí?, por el momento solo estoy, digamos así, retomando el hilo de la argumentación. Como estuvimos discutiendo, ¿sí?, este pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil se da, digamos, de cierta forma. ¿Sí? Hobbes discute dos modelos de soberanía, dos modelos que tienen lugar este contrato, ¿sí?, que funda, ¿sí?, a la sociedad política, lo que llama la soberanía por institución y la soberanía por adquisición. ¿Sí? La soberanía por institución es el modelo y el contrato social, ¿sí?, es el modelo, digamos así, que Hobbes discute con más detalle, ¿sí?, pero después en el capítulo 17 sobre todo, pero después cuando él retoma estos dos modelos en el capítulo 20 del Leviatán, ¿sí?, ahí señala que en definitiva los dos modelos son idénticos en sus consecuencias normativas, ¿sí? Sobre todo en una que yo estuve enfatizando, que es una que a mi juicio, ¿sí?, eh, digamos, sobre estas cosas siempre hay lugar para interpretación, para disputa, pero bueno, esto es lo que me parece a mí en todo caso. Una de las tesis centrales que Hobbes quiere defender es que el soberano no puede ser injusto, ¿sí? Y en tanto Hobbes entiende ¿sí?, con la tradición, digamos, no es algo que él saca de una galera,
que la justicia consiste en el cumplimiento de los contratos, de los pactos, y ¿sí? Esta es una norma natural, es una norma, ¿sí? Es una ley natural. ¿Sí? Hobbes hace este movimiento conceptual, argumentativo, para sostener que el soberano no puede actuar de forma injusta. ¿Sí? Entonces, como vimos, en el modelo de la soberanía por institución, el modelo del contrato social, si ustedes quieren, simplemente el soberano recibe la soberanía como un regalo, ¿sí? No es parte del contrato que lo instituye como tal. Y entonces no puede violar los términos de un contrato que él no firmó, por así decirlo, que no puede incumplir algo a lo cual él no se comprometió. En cambio, en el modelo pues, ¿sí? de la soberanía por adquisición, el soberano ahí sí tiene una pequeña obligación contractual, pero que la cumple inmediatamente, ¿sí? Cuando les perdona la vida, ¿sí? A aquellos que conquistó a cambio de que estos cumplan, ¿sí? O, digamos, le prometan obediencia. Entonces queda liberado nuevamente de cualquier tipo de obligación contractual. Bueno, en fin, esto lo estuvimos diciendo de diferentes formas en, ¿sí? Todas nuestras clases sobre Hobbes. Y una última cuestión, que es la que yo hice en esta coda, por así decirlo, que agregué a la clase última, a nuestra última clase, es, ¿sí? La cuestión de qué condiciones se deben satisfacer para que un contrato, una promesa, un acto de consentimiento sea vinculante, ¿sí? Y ahí les traté de señalar que Hobbes tiene una teoría rara, o en fin, en todo caso, idiosincrática, respecto de diferentes cuestiones, pero sobre todo ¿sí? De la idea de que para él ¿sí? La coerción no es ¿sí? Algo que invalide un contrato, no es algo que invalide una promesa. ¿Sí? Y esto ¿sí? Vale tanto, cree él, para la soberanía por institución como para la soberanía por adquisición. Bueno, hasta acá es lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Ahora lo que les voy a mostrar es, ¿sí? Vamos a empezar la clase de hoy discutiendo, bueno, una vez que se instaura, por así decirlo, ¿sí? Se instituye el soberano, ¿qué pasa? ¿Sí? Esto me va a interesar ¿sí? Relacionarlo con una discusión que estuvo al principio de nuestro curso antes de que veamos a Hobbes. ¿Sí? Que es la discusión entre autoridad versus poder. ¿Sí? La idea, digamos así, lo que me interesa enfatizar es que por lo menos hay dos lecturas posibles de la diferencia que hace el soberano, en el sentido de que una vez que está instituido el soberano se impone sobre sus súbditos de dos maneras posibles. Una es, digamos así, coercitivamente, imponiendo penas para el caso de incumplimiento, y otra es, se impone autoritativamente, creando nuevas obligaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pausa para que no haya problemas con el tamaño del video, y ahora en unos minutos les voy a empezar a grabar la segunda parte acerca de esta distinción entre poder y autoridad.